recording is on. Bien, ok. Hola, ñaña Ampari, hola, ñaña Cristi, hola, ñaña Silvi, hola, Vane y mi Hola. mamita. Hola. Ok. Y hola a los que se me conectarán. Ok, bueno, yo les mandé el estudio la semana pasada que estamos viendo estas 2 semanas sobre el propósito de Dios para mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Sí, ¿cuál es, no? Entonces, para los que están haciendo el estudio, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta o algo que les llamó la atención de lo que vieron del estudio, algo que les haya llamado la atención, que dijeron, eso está interesante, o eso no me parece, no estoy de acuerdo, o no entiendo. Estoy confundido o confundida. Espérame, voy a ver mis apuntes. Ya. Por mientras pueden abrir sus Biblias en Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Y Romanos capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 1 y versículo 2. Romanos 12, 1 y 2. ¿Okay? Y ¿quién lo tiene que le gustaría leer? Romanos 12, 1 y 2. ¿Quieres que lo lean? No se te escucha. Romanos 12, 1, 2. Sí, ñaña, Romanos 12, 1 y 2. Yo leo. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio razonable. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Bueno, entonces, en el estudio empecé con una introducción que decía como, ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez, ¿y por qué me creó Dios? ¿Y para qué? Y bueno, ya que me creó, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué quiere Él que yo haga en la vida? ¿Cómo sé qué es lo que Él quiere para mí? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? Sí, yo siempre. Y también en el primer párrafo decía que hay mucha gente que vive la vida sin un sentido real, ¿no? O van cambiando su propio propósito cada cierto tiempo. Entonces hay gente que puede decir, mi propósito es que de aquí a 10 años voy a hacer esto. Pues llegan los 10 años, lo cumplen y después tienen que buscar otro propósito por el cual seguir viviendo. De aquí a 2 años mi propósito es este. Entonces cumplen ese propósito en 2 años y después tienen que buscar otro y otro. Y no está mal tener metas, no está mal, todo lo contrario, está súper bien tener metas. Tenemos que tener metas en la vida, pero las metas nunca tienen que ser nuestro propósito de vida, ¿ok? Las metas nunca tienen que ser nuestro propósito de vida, porque si nuestras metas personales se convierten en el propósito de vida, corremos el peligro. Si las metas se convierten en el propósito de vida, corremos el peligro de que en algún momento vamos a encontrarnos como muchas personas en el mundo, sintiéndose que ya no saben para qué viven.
Yo he conocido gente que pasan los años y dicen, la verdad, yo ya no sé qué es lo que Dios quiere para mí. O dicen, no sé qué voy a hacer, no sé para qué estoy vivo. Y eso hace que, bueno, la Biblia habla en el libro de Eclesiastés, habla mucho sobre la vanidad. Y la vanidad tiene que ver con eso. La vanidad, ese libro, Eclesiastés, fue escrito por el hombre que es considerado el más sabio de la historia de la humanidad, que fue el rey Salomón. Dice la Biblia que no hubo nadie más sabio que él. Y él, siendo un hombre poderoso, exitoso y que tenía todo, habla sobre la vanidad de la vida. Y la vanidad de la vida es eso, ¿no? Es andar corriendo detrás de metas, andar corriendo detrás de cosas que las alcanzamos y después necesitamos encontrar otra cosa por la cual correr. Es como correr detrás del viento, dice Eclesiastés. Entonces, no sé si ya les ha pasado que se sienten así, como corriendo detrás del viento, buscando metas por qué vivir. Y como les digo, no está mal tener metas, pero sí está mal que esas metas sean nuestro propósito en la vida. Ahora, en el versículo que yo leí, que les pedí que lean recién en Romanos 12:2, habla en el versículo 2 de que dice, así podrán saber qué es lo que Dios, bueno, dice, podrán descubrir la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y la palabra voluntad de Dios tiene que ver con lo que Él quiere para nosotros. Su voluntad es lo que Él quiere para nosotros. Y el propósito de Dios tiene que ver con eso. El propósito responde a su voluntad. O sea, la voluntad es lo que Él quiere. Y cuando yo sé cuál es mi propósito, mi llamado, lo que Dios me espera que haga de mí, eso responde a la pregunta, ¿cuál es su voluntad para mi vida? Y en otra versión, la versión del lenguaje actual que yo tengo acá, dice, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Es lo mismo que leyó la Ñaña Cristi, pero en una versión del lenguaje actual. Y me gusta mucho esta versión en este versículo, porque es súper claro y nos está diciendo que la única manera de vivir lo que Dios quiere para nosotros es cambiando nuestra manera de pensar y también dedicándole nuestra vida, viviendo como a Él le agrada. Y cuando vivimos como a Él le agrada y cambiamos nuestra manera de pensar acerca de qué es lo más importante en la vida, entonces vamos a descubrir la voluntad de Dios para mí, que siempre es buena, agradable y perfecta. Ahora uno puede preguntarse, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces, ¿por qué sufro? ¿Y dónde está lo bueno, agradable y perfecto? No veo bueno, agradable y perfecto en lo que estoy viviendo. ¿Ok? El asunto es que nunca ha sido voluntad de Dios que vivamos cosas dolorosas. No podemos decir que Dios nos creó con el propósito de sufrir algo en la vida. No podemos decir que, yo he oído gente que dice, bueno, si Dios ha querido que mi propósito de venir a la tierra sea sufrir. No, eso no es bíblico, eso es completamente diabólico. Dios no nos creó con el propósito de sufrir. Todo lo contrario, Él nos creó con un propósito, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y ahora, pero entonces, ¿por qué sufrimos? Sufrimos porque vivimos en un mundo malo. Sufrimos porque no vivimos en Marte. Estamos rodeados de gente que comete errores y nos hace sufrir. Sufrimos porque somos humanos. Pero, claro, y también sufrimos porque nosotros cometemos errores. Pero la idea es que en medio de toda esta maldad, de todo este mundo difícil, la voluntad de Dios es que vivamos bien en medio de un mundo de maldad.
Y eso es la primera cosa. En el estudio, en la segunda página, yo les escribí, dice, existen dos tipos de propósitos. Espérenme, les voy a compartir la pantalla mejor para que los que no tienen a la mano la hoja sea más fácil ver y así pueden ir siguiendo y leyendo directamente en la pantalla. Porque si hay algunos que tienen el estudio en su computador o en su teléfono, entonces tal vez les va a ser difícil abrir el estudio y el Jitsi al mismo tiempo. Entonces mejor les comparto. Ok, ahí están viendo, ¿cierto? Dice, existen dos tipos de propósito. Uno que es general, un propósito llamado general, y el segundo, un específico. ¿Sí? Y entonces ahí yo les di dos versículos. Dice, primera de Pedro 2:15. Primera de Pedro 2:15. Dice, Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignora. Bueno, perdón, usted va a cambiar la versión, si no. Sí. Ok, dice 2:15. Leo Okay. esa. Ya, Ñañita, dale. Ya, espérame un segundo. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica, así como él es puro. No, Ñaña, primera de Pedro 2:15. Ay, no, qué bruto. Yo estaba leyendo primera de Juan. No, Pedro. Primera de Pedro 2:15. Eran apóstoles, estaban ahí, no, Primera de Pedro ellos son 2:15. Sí. 2:15, ya tengo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Esa? Ajá, muy bien. Allá. Entonces, este es un versículo que nos nos da un ejemplo de lo que es un llamado, un propósito general, ¿ya? ¿Y a quién está hablando aquí Pedro? ¿Está hablando a una persona específica? No, a No, todos. a todos, muy bien. Y nos dice, esta es la voluntad de Dios y habla a todos. Entonces, eso significa que todos nosotros, todos los seres humanos, estamos llamados sin excepción a una cosa, a ciertas cosas, y el propósito específico es algo a una persona, o específicamente, ¿no? Y en la primera parte del estudio habla primero del propósito general, de este llamado general. Y como vemos en el versículo de primera de Pedro, dice, no habla una persona específica, dice, esta es la voluntad de Dios. Y habla de manera general. Y yo ahí les puse algunos puntos de algunas cosas que nos hacen ver cuál es su voluntad para nuestra vida. Y su voluntad para nuestra vida es que vivamos bendecidos, estemos bien, ¿cierto? Pero como leímos en lo de Romanos, dice que ofrezcamos nuestras vidas para adorar. Entonces aquí vimos algunos ejemplos. Por ejemplo, veamos en primera de Juan 3:3. Primera de Juan 3:3. Ahí sí es lo que leía la niña antes. Entonces dice, el propósito de Dios para todos nosotros es que nosotros seamos, ¿qué? Según lo que dice Juan, ¿cuál es su propósito? Que todos seamos, ¿qué? puros. 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 Ok, ¿qué significa eso? Dice que aunque no todos quieran aceptar este propósito, Dios tiene en su corazón este deseo para todos nosotros. Significa que seamos como Él, ¿cierto? Dice que seamos puros como Él es puro. En otras palabras, que nuestro corazón esté lo más limpio posible, lo más santo posible, así como Dios, Él es así.
Él no piensa maldad, él no piensa malas cosas de nosotros, Él no tiene deseo de venganza, Él no es envidioso, Él no codicia y Él no asesina. Entonces, Él espera que nosotros seamos como Él. Esa es su voluntad para todos. Entonces, a veces uno dice, yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Bueno, primero hay que saber que todos tenemos un propósito y el propósito es vivir de tal manera que con nuestra vida Dios se sienta halagado. Es como, que Él se sienta honrado. Es como para los papás, si tienen un hijo que es buen estudiante, que se porta bien, que es educadito, que es obediente, ¿cómo se sienten ustedes? Pues orgullosos, contentos. Exacto. ¿Alguien se pondría a llorar porque tiene un hijo así? ¿Llorar de tristeza, de frustración? No, No. Entonces, cuando uno diría, wow, me siento agradado, me siento feliz, me siento honrado de tener un hijo así. Entonces, es lo mismo. El propósito de Dios para nosotros es ese, ¿no? Que vivamos de tal manera que Él se sienta feliz, que Él se sienta agradado. Entonces, si ustedes ya se preguntaron alguna vez, ¿para qué estoy en el mundo? ¿Qué es lo que Dios querrá de mí? ¿Querrá que me vaya a la luna? ¿Querrá que sea astronauta? ¿Querrá que sea presidente? ¿Querrá que sea rey? ¿Qué querrá Dios? Y a veces le ponemos las cosas así tan difíciles y nos imaginamos que Dios espera que yo me convierta en una astronauta. A veces es mucho más sencillo que eso, mucho más práctico que eso. Dios quiere simplemente que mientras estoy en la tierra, le haga sonreír con mi vida, que se sienta contento conmigo. Obvio, y no está mal, no es que él sea egocéntrico, no es que él sea egoísta. Todos los papás esperan eso, ¿cierto? Y él es nuestro papá y él espera también eso en nosotros. Entonces, si alguna vez ustedes pensaron como, yo no sé para qué estoy aquí en la vida, no sé qué Dios quiere de mí, bueno, esto es una respuesta. Dios quiere que vivas de una manera que Él se sienta orgulloso, feliz, honrado, contento. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? no. Hay veces, a mí lo que me ha pasado es que hay veces que, pues, qué sé yo, tengo algún problema o en el trabajo o alguna compañera, algo. Yo antes de reaccionar como tal vez antes reaccionaba, enfadándome o resintiéndome lo que hago, pienso y digo, a ver, ¿qué haría Jesucristo en esta situación? Y trato de pensar qué haría y creo que en el proceso de que estoy pensando, mis sentimientos también ya van cambiando. Exacto. Eso es una manera de honrar a Dios. O sea, yo creo que para un padre ver que su hijo está aprendiendo a ser más paciente, más tolerante, eso alegra el corazón de un papá. Entonces, cuando uno empieza a actuar de a poco, como él anhela, como tú dices, Ñaña, obvio que él se alegra. ¿Y por qué se alegra? No solo porque él quiere no porque él sea egocéntrico. Por ejemplo, si tú te alegras porque tienes un buen hijo, no es por egocentrismo, es porque tú sabes que eso le va a traer bendición a tu hijo en el futuro. Es lo mismo. Dios se alegra, obvio porque él se siente bien, pero también porque él sabe que eso nos va a llevar a algo bueno después. Entonces, el propósito de nuestras vidas es ese, que vivamos de tal manera que le agrada. Y cuando uno tiene eso como propósito, cuando uno dice, yo sé para qué yo estoy aquí, yo sigo vivo, yo sigo aquí en la tierra, no me he muerto todavía, yo estoy aquí con el propósito de agradar a mi Padre. Cuando uno dice, bueno, pude haberme muerto en ese accidente o pude haberme muerto con esta enfermedad, pero si estoy vivo por algo será, bueno, ese algo es esto. Vivir de tal manera que Dios esté agradado con nuestra vida.
Ahora, vamos a leer lo que dice Eclesiastés 2:24 y vamos a ver otro propósito de Dios para nosotros. Otro aspecto, otra característica de su propósito para nosotros. Eclesiastés 2:24. Dice, pongan atención al versículo, dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Ahí no está explícito, ¿ok? No está explícito el propósito. Pero según este versículo, ahí está la pregunta, según este versículo, ¿cuál crees que es otro propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué piensan ustedes? Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Cuál piensan ustedes que es un propósito de Dios para nosotros? Su voluntad para nosotros. ¿Alguna idea? No, porque esa es la que no entendía yo. Ok. ¿Algunas? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Será que la voluntad de Dios para nosotros es que comamos y bebamos? Yo creo que es la voluntad de Dios que todo lo que hacemos en la tierra, lo que sea barrer, limpiar, lo que sea, hagamos con amor para nuestra tranquilidad y por el amor de Dios, yo creo. Muy bien, buen punto, sí. Ok. Les voy a decir algo. Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Okay. Pensemos en que son cosas, aquí vemos mencionados cosas básicas. Comer es una necesidad básica, beber es una necesidad básica y trabajar es una necesidad. ¿Ok? También pensemos que en toda cultura sobre la tierra, comer y beber es importante. No existe ninguna cultura donde comer, beber y trabajar no sea importante. No importa, estamos aquí, en China, en Tailandia, en la India, en Estados Unidos, en donde sea que estemos, comer, beber y trabajar es importante. ¿Okay? Lo otro es que comer y beber siempre está, en muchas culturas, ¿no? Sí, está relacionado con el disfrutar. Por ejemplo, piensen, cuando alguien viene a su casa, le dan, por ejemplo, llega una visita a tu casa, tú le das trabajo que hacer. ¿Qué hacen ustedes cuando llega una visita a la casa? Pues le atiendo. Le atiendo, le hago cafecito, le hago lo que sea. No, pues. No. Entonces, ¿qué le Que lave los platos. No, mentira. Que haga lo que no quería hacer. Sirvo, le atiendo, le recibo bien si soy visita, si vienen visita, le recibo bien. Ya, pero ¿qué le das? De comer, le sirvo algo. Exacto. Yo me acuerdo cuando fuimos el año pasado a la ñaña Ampari en Suiza, nosotros llegamos a la casa y la ñaña tenía como 2 bolsas gigantescas llenas de carne para hacer un asado espectacular. Porque es una manera de festejar, ¿cierto? Es una manera de honrar a la persona. De alegrarse que uno va. De eso, de alegrarse, no se sabe qué hacer, qué dar cuando se ama a las personas, entonces no se escatima de nada y es una felicidad tan grande, ¿no? Exacto. Y se da gracias a Dios. Exacto, entonces comer y beber está relacionado con, exacto, con eso, con expresar amor, con disfrutar, con gozar. De hecho, en todos los lugares donde hay fiestas tiene que haber algo de tomar o de comer, no importa. En algunos lugares, por ejemplo en Ecuador, cuando hacen fiesta los indígenas, hacen días y días de comida con gallinas, cuy y todo, ¿no? En otros lugares no, habrá bebidas, en otros lugares hacen fiesta lleno de pizza. No importa dónde, pero siempre tiene que haber comida y bebida. De hecho, en la Biblia nos cuenta que Jesús
El primer milagro que hizo fue en una boda. Y su milagro consistió en multiplicar el vino. En que la fiesta siga, porque mientras había vino, la fiesta de celebración de un matrimonio seguía. Entonces, lo que él quería era multiplicar eso. Entonces, ¿qué nos enseña este versículo? Que algo que es voluntad de Dios para nuestras vidas es que disfrutemos de la vida. Que disfrutemos de la vida, que seamos felices, que gocemos de todo lo que hacemos, como dijo mi mami, que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios, alegrándonos. Y también que disfrutemos de la vida. Unos podrán disfrutar yendo a un restaurante hipercaro, otros podrán disfrutar solo comiéndose un pancito, no importa, pero Dios anhela que disfrutemos mientras vivamos. Que disfrutemos de lo que comemos, que disfrutemos con otros, que disfrutemos nuestro trabajo, lo que hacemos, pero sobre todo Dios anhela que seamos felices. En esta cultura, comer y beber, por eso está junto, coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. En esta cultura el comer y beber era muy importante, como hasta ahora, ¿no? Entonces, es voluntad de Dios que seamos felices, es voluntad de Dios que estemos contentos, es voluntad de Dios que disfrutemos. Y es verdad que a veces no podemos estar siempre felices porque hay problemas, porque hay dificultades, eso es normal. Y no podemos decir, no tienes que preocuparte. No, porque es normal preocuparse cuando tenemos problemas. Pero una cosa es preocuparte porque tenemos problemas, pero otra es que esos problemas te quiten el gozo, que te quiten la paz, que empiecen a ser el motivo de tu sufrimiento. La Biblia dice que la bendición no trae aflicción. Es decir, que cuando hay una cosa que empieza cuando hay una cosa que empieza a traer tristeza sobre ti, entonces dejó de ser una bendición, empieza a ser una maldición. Porque podemos vivir una vida en bendición con problemas y con preocupaciones. Es normal porque somos humanos. Pero no, Dios no anhela, Dios no es su deseo que vivamos una vida constante y de todo el tiempo preocupados, cargados, afligidos. Es por eso que en Gálatas 5:1 dice, estén libres en la libertad que Dios les hizo libres y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. En otras palabras, Dios está diciendo, yo les creé para ser libres. Son libres, mantengan esa libertad, no se vuelvan esclavos otra vez, no sufran otra vez. ¿Ok? En medio de los problemas, las dificultades, los sufrimientos, la enfermedad, la muerte, que son cosas normales, una cosa es vivir un estado así, un periodo así, y otra cosa es gente que vive siempre o años sufriendo. Y Dios no quiere eso para nosotros. Su voluntad no es que suframos en esta tierra. Justamente por eso Él dice, no hagan esto, no hagan el otro, para evitarnos ese sufrimiento. ¿Ok? Entonces, repito, el número 1, la voluntad de Dios es que vivamos como a Él le agrada. Número 2, su voluntad es que disfrutemos, que gocemos, que nos alegremos en todo lo que hacemos, que nos alegremos en lo que Él nos da, en lo que tenemos. Y hay veces que hay cosas que no nos permiten alegrarnos. Muchas veces. Hay veces que tenemos un corazón malagradecido. Hay veces que la falta de gratitud nos quita esa capacidad de alegrarnos. Hay veces que la impaciencia nos quita esa capacidad de alegrarnos por todo. Hay veces que la queja, la murmuración, hay veces que nada nos gusta, ¿no? Si llueve no nos gusta, si sale el sol tampoco nos gusta. Si hay nubes con sol tampoco nos gusta, porque nada nos gusta, ¿no? Entonces, es que quiero la comida caliente, se calienta no, pero no tan caliente, se enfría no, pero muy fría, está tibia no, pero es que un poquito más caliente, está un poquito más fría no, pero es que como tan fría, o sea, nunca estamos conformes con nada. Y eso nos quita la capacidad de alegrarnos. Y cuando uno, no sé si ya les ha pasado que viven una situación difícil y ustedes están quejándose por esa situación.
así como, ay, no, murmurando así. ¿Les ha pasado que cuando uno está en ese estado, todo es más difícil? Todo se Sí, ve más negro, más oscuro y como que no encuentro salida, como que parece que más problemas aparecen. ¿Les ha pasado? Sí. sí, ¿Es por qué? Porque no fuimos creados para vivir en un estado constante de tristeza, de falta de gozo. Y el diablo va a buscar la manera de desconcentrarnos de la alegría, de alegrarnos, de agradecer a Dios, de gozarnos con lo poco o lo mucho, que finalmente nos encierra en un estado donde vemos todo negro y en verdad empezamos a ver todo más oscuro. Por eso es que, por eso es que a Dios no le agrada la falta de gratitud o la queja, porque Él sabe que eso nos contamina finalmente. ¿Ok? Vamos a ver ahora otra característica de la voluntad de Dios. Vamos a ver Efesios 5, 28. Efesios 5, 28. Y vamos a ver cuál es otra cosa que es la voluntad de Dios. Efesios 5, 28. Leo tengo yo. Ya, lee. Eh, Dice, así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. El 33 también leo. Sí, correcto. Por tanto, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su marido. Y la siguiente dice, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Muy bien, gracias. Ok, ¿qué vemos en estos versículos? ¿Cuál creen ustedes, según esos versículos, que es otra, otra característica de su voluntad para nosotros? ¿Su voluntad es qué, según estos versículos? En la familia, el amor y respeto en la familia. Muy bien. La voluntad de Dios para nosotros es que amemos nuestra familia. Esa es su voluntad. Y no hay a dónde darle vueltas. En la Biblia hay muchos ejemplos de eso. La voluntad de Dios para nosotros es que amemos nuestra familia, que haya respeto en la familia, que seamos felices en la familia. Entonces, cuando hemos vivido situaciones difíciles, o en el matrimonio, en la familia, no fue voluntad de Dios, obvio que no. El ser humano puede decidir y eso no le afecta a los otros, pero no fue su voluntad. Hay gente que dice, no, esta ha sido mi cruz, si Dios ha querido que así sea, si Dios me ha dado este propósito mientras estoy en la tierra. No, no, jamás va a ser la voluntad de Dios eso. Si ha habido casos donde ha habido, qué sé yo, abuso, violencia en la familia, no es voluntad de Dios, ni que se viva en esa situación, ni vivir en una familia donde hay este tipo de cosas. Dios no ha querido eso, no. La voluntad de Dios es que haya respeto y amor en la familia. Y entre todos, si usted se fija, habla primero al marido, luego habla a la esposa, luego habla a los hijos, y también hay otro versículo donde habla a los padres, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, para las familias. Entonces, muchas veces, si hay gente que dice, bueno, yo no sé para qué Dios me trajo al mundo, ¿cuál será su propósito para mí? No sé qué hacer, porque no sé qué es lo que Él quiere para mí. Bueno, dedicarnos a nuestra familia, dedicarnos a crear una vida de familia, dedicarnos a hacer todo lo posible por la familia. Cuando nos dedicamos a la familia, estamos cumpliendo su propósito. Y hay gente que dice, no, pero yo hablo de un propósito más grande, más importante. No, para Dios todas estas cosas son importantes. Si tú dedicas tiempo y esfuerzo en vivir de una manera que le agrade a Dios, estás cumpliendo su propósito. Si tú dedicas tiempo y esfuerzo
en disfrutar de tu trabajo, en disfrutar de lo que haces y en disfrutar de la vida, estás cumpliendo tu propósito. Si tú dedicas tiempo y esfuerzo en disfrutar de tu familia, en amar a tu familia, en cuidar la familia, estás viviendo su propósito, porque todo esto le agrada a Él. Entonces hay muchas veces tenemos ese pensamiento de que no creo que sea voluntad de Dios para mi vida, que yo disfrute, no creo. ¿Y por qué no? Si eso a Él le agrada vernos contentos. Entonces muchas veces nosotros no estamos viviendo en su propósito porque tenemos ese tipo de prejuicios en nuestra mente. Y si muchas veces hay gente que prefiere quedarse viviendo en una situación fea, en un ambiente feo, porque tienen la idea de que Dios les puso eso. Pero yo estoy segura que Dios va a estar mucho más contento si esta persona decide sacarse esas cadenas y salir del lugar donde vive en maldición. Dios no quiere que vivamos en maldición. Pero a veces vivimos así porque es decisión nuestra, pero no porque sea su voluntad. Ahora, es verdad que estas tres cosas que les mencioné, la familia, disfrutar de la vida y vivir de buena manera como Dios espera, son cosas que nos traen cierto placer humano, ¿no? O sea, son cosas que nos gustan. Pero también hay otras características de su voluntad para nosotros. Otras características de su voluntad para nosotros, que les voy a compartir ahora y vamos a ver. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahorita? En este que leímos último solo habla de esposos, esposas, hijos, pero la familia no solamente es esas tres personas, porque también podría incluir, por ejemplo, tíos, sobrinos, hermanos y todo en general, ¿verdad? Mira, la Biblia sí habla en varios versículos cosas como, por ejemplo, sí, más que nada en el área sexual habla mucho, por ejemplo, en Levítico, dice, no te acuestes con la esposa de tu padre, no te acuestes con la hermana de tu hermano, no te acuestes con la esposa de tu hijo, de tu tío, cosas así, porque obvio, son cosas que traen mucha maldición y desorden. Pero más que nada, siempre en la Biblia cuando se refiere al núcleo familiar, se refiere a eso, padres, hijos y hermanos. Tal vez no es tan específico como el tema de tíos, primos y la familia extendida, porque a Dios no le importa, no es que Dios dice, no, ustedes ámanse ahí en su circulito y odien a todos los demás. No es por eso, sino porque es una consecuencia. O sea, si el núcleo familiar de padres, o sea, papá, o sea, esposo, esposa, y lo que vimos aquí, hijos, si ese núcleo familiar está viviendo como le agrada a Dios, está disfrutando la vida, están amándose y respetándose y agradando a Dios en su vida. Como consecuencia de eso, si una familia hace eso y la otra familia hace eso y todas las familias hacen eso, entonces va a ser evidente que eso se va a vivir en todo lugar. Y ese era el anhelo del corazón de Dios al principio, cuando Dios llamó a Abraham, esa era la intención. La intención era crear un pueblo que vivan de tal manera que toda la gente diga, wow, queremos vivir con ustedes. Y finalmente crear un pueblo que viva según lo que le agrada a Dios y sean bendecidos y felices. Ahora, lo que viene a decir mi esposa, solo para complementar, hay que tomar en cuenta también que Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el prójimo, o sea, es el próximo, el que está más cercano a ti.
Y obviamente en una familia, si se siguen los mandatos divinos, por ejemplo, dice, y dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, por eso es que los núcleos familiares se enfocan más en cómo vivir entre padre, madre, hermanos, padres hacia hijos, hijos hacia padres. ¿Por qué? Porque, como dice mi esposa, es como esa consecuencia, ¿no? Ahora, si yo sé cómo tratar a mi hermano, a mi hermana, a mi madre, o viceversa, yo sabré cómo tratar a los que están afuera. Porque es algo que Dios ha creado así, o sea, Dios permitió que sea un núcleo donde se viva una identidad, porque sí es cierto, cada familia tiene una identidad, es decir, Dios les ha creado con ciertos dones, talentos, personalidades, y cada familia muestra un poquito de cómo se vería en Dios, una partecita de Dios, ¿no? Pues, por ejemplo, la familia de mi hermano va a ser diferente a la mía, no tiene que ser igual, pero cuando estamos siguiendo en obediencia lo que Dios quiere que vivamos en el cotidiano, esas dos familias van a mostrar una partecita del carácter de ese, igual yo quiero ser como esa familia, ¿ya? O sea, no es que todos tienen que ser iguales como robots, pero siguiendo los principios de obediencia, de amor, de respeto, de que el hombre le ame a su esposa, que la mujer honra a su esposa y así. Entonces vemos como consecuencia un buen desarrollo de todas las otras actividades. Y también es algo interesante porque, como les decía, si Dios no hace la aclaración, ¿no? De que tu relación sea buena con tus tíos, tus primos, tus abuelitos, tataranietos, si no hace toda esa especificación también, es porque si nos ponemos a pensar, el núcleo familiar es algo que es mi responsabilidad, ¿cierto? Pero hasta cierto punto, yo no puedo interferir o cambiar en algo lo de la otra persona. Lo que quiero decir es que es como que aquí en el versículo de Efesios es como que cada familia es un individuo, una persona. Pero yo no puedo, supongamos que yo tengo tengo un tío que no me quiere, no le caigo bien, nunca le he caído bien y lo siento, no quiere saber nada de mí, ¿cierto? Yo no puedo obligarle a que me ame y a que yo le caiga bien. Y sería súper injusto, porque yo no estoy viviendo la voluntad de Dios porque no me llevo bien con mi tío que no me quiere y no me quiere hablar. Pero sí es mi responsabilidad que dentro de mi familia, de mi grupo familiar, pueda yo estar bien con todos. Sería el colmo que no. Ahora, también la Biblia dice que en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Eso también hay que volver a la Biblia en ese sentido. Pero no es tan específico como el padre e hijo de hijos y padres. Ahora, quiero que veamos algo aquí en Efesios 5:28, es bien interesante porque dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es súper fuerte esto. Y luego dice, en el versículo... En el versículo 25 también, maridos, amen a vuestras mujeres, ¿cierto? Y en el 28, a los maridos deben amar a sus mujeres. Y si vemos más arriba, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, porque el marido es la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y es interesante porque esta parte muchas veces nos dicen, no, pero es que es injusto, ¿cómo puede ser? Esto es injusto. Y bueno, les cuento para los que no sabían que antes de que yo conozca a Jesús, yo era súper feminista, pero era de los grupos de feministas súper fuertes, ¿no? Y yo le decía a mi esposo
que si hubiese pasado lo que pasa ahora en la época en que yo era feminista, yo estaría marchando en las calles, así. ¿Verdad? Porque yo siempre fui así media revolucionaria, entonces yo salía a marchar en las calles. Pues yo era feminista, entonces si cuando yo llegué a la iglesia me hubiese leído este versículo, yo no hubiese vuelto nunca más a la iglesia. Porque muchas veces se lee y yo he conocido gente que dice, no, pero esto es injusto, ¿cómo que las mujeres se sometan a los maridos como al Señor, porque el Señor es la cabeza de la mujer? Y dijo, no, ¿cómo hace la cabeza? Eso pensaba la Saria. Y yo quiero explicar esto porque lo leemos mal esto. El asunto es que, fíjense lo que dice, a las mujeres casadas, sujétanse a sus maridos como a Dios. Como a Dios. No está diciendo como que Él fuera su Dios, no está diciendo adórenle. Esta palabra someterse viene de una palabra que se traduciría algo como respetar, honrar. En otras palabras, aquí la Biblia está diciendo, mujeres casadas, respeten a su marido como respetan a Dios. Y más abajo dice, y ustedes hombres, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia y como su propio cuerpo. Entonces, uno podría decir, claro, pero es que es injusto, ¿por qué nos piden cosas diferentes? A las mujeres les piden que se respeten y a los hombres les piden que les amen. Sí, claro, qué fácil les sale. Pero no, porque de hecho, digo porque es un argumento que no es injusto. De hecho, Dios le está pidiendo a la mujer que haga lo que es más importante para un hombre. Porque para un hombre lo más importante es sentirse respetado, honrado. Y cuando un hombre se siente honrado y respetado, es más fácil amar. Y para una mujer lo más importante es sentirse amada. Y una mujer que no se siente amada no puede respetar. Una mujer que no se siente amada no es capaz ni de someterse, ni de respetar, ni de honrar. Y viceversa, un hombre que no se siente respetado no es capaz de expresar amor como la mujer quiere sentirse. Entonces, en realidad, lo que Dios está diciendo es simplemente vean la necesidad de cada uno. Si tu esposo se sienta respetado, porque es lo más importante para un hombre. Y que la mujer se sienta amada, porque es lo más importante para una mujer. Y fíjense que está diciendo, amen a su esposa como Jesús ama a la iglesia, o sea, como Jesús ama a sus hijos en la tierra. ¡Wow! Es fuertísimo eso. No está diciendo, ámale así, ámale, ay, qué linda que estás hoy. No, ámale como Jesús ama a la iglesia, a la gente por quien dio su vida. O sea, ámale de esa manera, sacrificial, tierna, que lucha, que tiene paciencia. Y a la mujer le dice, y tú respétalo, hónralo, como tú honrarías a Dios. Es como, wow, si Jesús estaría aquí, yo no le honraría así como, ay, te respeto porque toca, ay, no, sería, no queda de otra. Claro, no queda otra, porque eres Jesús, no me tocará, no, es como si Jesús está, ¿qué harías tú si Jesús está frente a ti hoy? Ahora, también hay que tomar en cuenta que muchas veces la gente que llega a sus argumentos justamente lee la parte que no le corresponde. Entonces, las mujeres se fijan, ay, ¿por qué el hombre le dice esto? Y los hombres dicen, pero ¿cómo a ella le dice esto? Pero la idea no es leer lo que le corresponde al otro, tú lees solo lo que es tu responsabilidad. Igual cuando se lee lo de los hijos y los padres, pero los hijos dicen que tienen que disciplinarnos en el Señor, y los hijos no, pero dice que no le aires a tu hijo también. Entonces hay siempre un equilibrio. Y lo que Dios siempre quiere es traer un equilibrio en nuestras relaciones interpersonales. Eso es lo más importante, porque eso es justamente lo que trae ese propósito. O sea, si se fijan en todo lo que mi esposa ha estado expresándoles, lo que Dios quiere es que nosotros vivamos el propósito de Dios en nuestras familias. Y eso es lo que nos va a permitir poder estar en ese gozo constante. ¿Por qué? Porque tú vas a poder vivir el Evangelio de una manera práctica, todos los días.
en la manera en la que yo respondo, en la manera en la que aún yo me humillo si he hecho algo mal y pido perdón, o en la manera en la que de repente el otro necesita de mi ayuda, o yo me siento ayudado, ¿me entiendes? O sea, hay muchas maneras y muy prácticas en que esto se puede poner por obra. Entonces la idea es, como decíamos, decía al comienzo, hacer todo como para el Señor. Eso también está en una de las cartas de Pablo. Entonces la idea es que tengamos eso en nuestra manera de pensar, que lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensemos, lo hagamos con cabeza. Y en el mismo capítulo de Efesios 5, ahora vamos un poquito antes, versículo 21 dice, empieza dando una introducción diciendo, sométanse unos a otros. Y a veces esa es la parte que no leemos. Dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor. ¿Qué significa eso? Sométanse unos a otros, respétense mutuamente. En el temor del Señor significa como sabiendo que Dios está ahí mirándonos, que Él está presente. Y luego empieza a describir, empieza por las mujeres, respeten a sus esposos, y más abajo a los hombres, amen a sus mujeres. Incluso dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y eso es impresionante porque no se piensa mucho en eso, ¿no? Un hombre que golpea a su mujer, según la Biblia, no, imposible que se ame a sí mismo. Porque Dios está diciendo, Jesús está diciendo, ama a tu esposa como te amas a ti mismo. Y cuando un ser humano es capaz de hacer daño a un miembro de su familia, a su esposa o a sus hijos, es porque esta persona definitivamente no se ama y perdió completamente el sentido de la humanidad. O sea, en otras palabras, no es posible, no es normal, no es humano que un ser humano haga daño a su familia, a su esposa o a sus hijos. No es posible, humanamente no es posible. Entonces, por eso, cuando vemos a un ser humano que hace cosas así contra su familia, de verdad, esta persona tiene mucha influencia demoníaca, está bajo mucha influencia demoníaca, necesita ayuda, no es normal. Entonces, ¿por qué hablar de todo esto? Porque lo que estamos viendo en el estudio de estas 2 semanas es cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y el propósito de Dios para mi vida es una de las cosas de esto, que podamos vivir en nuestras familias bien, felices. Ahora, la Biblia, como leímos, habla así de los hijos, de honrar a los padres. Eso sí, y también habla a los padres de no airar, de no enojar, de no provocar a los hijos. Entonces, si vemos, la Biblia es bien práctica, habla de cosas prácticas de la vida diaria. ¿Para qué? Justamente porque si Dios quiere si la voluntad de Dios es que vivamos de una manera que le agrade en la vida, y si no nos dice cómo le agrada, sería injusto, ¿no? Él nos dice cómo hacemos para vivir de la manera en que le agrada. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún comentario o algo que quieran decir hasta aquí de lo que hemos hablado hasta aquí? Cuando en el versículo de Efesios habla de someterse los unos a los otros, hace referencia al hecho de servir el uno a los otros, de estar siempre a disposición del otro para servirle, para ayudarle. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, también, muchas gracias. Claro, es parte de, claro que sí, ¿no? Porque si imagínense, mi esposo necesita algo y sencillamente no me interesa ayudarle ni apoyarle, entonces obviamente yo no estaría honrándolo, ¿no? No estaría ni sometiéndome, no estaría respetando. Es verdad. También cuando Jesús dice amar a vuestra esposa como Jesús ama a la iglesia, yo creo que el amor es
no debe de ser una especie de ascensor que solamente va en un sentido único. O sea, si la mujer se siente amada, ella va a amar más al esposo. Si el esposo se siente más amado, él va a dar más amor. Y al final el amor va subiendo, subiendo. Sí. O sea, la construcción del amor se hace porque uno recibe y uno da. Si solamente es recibir o dame, 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 dame y yo no te doy, al final no entramos en lo que Dios dice de amar a su esposa. Al igual que la esposa tiene que amar al esposo, ¿no? Exactamente. Justamente por eso habla ambos, ¿no? Porque tiene que ser siempre algo mutuo. Y además que eso, hasta cierto punto, o sea, en el mundo en el que vivimos no es evidente, no es obvio. O sea, a veces hay parejas donde no se da por igual. Pero en el corazón de Dios tendría que ser obvio. Si estoy formando una familia, dejo mi padre y mi madre y me uno a una persona, tendría que ser obvio. Tendría que ser normal, tendría que ser así. De invertir la vida para crear este ambiente de familia que Dios anhela. Lastimosamente, para los humanos no es obvio y no se les incluye siempre, tristemente. Yo creo que Dios construye nuestra vida de hijos, de cristianos, a través del amor. Es decir, que el amor es muy, muy, muy constructivo. Y cuando no hay amor, al inverso, es destructivo. Sí, es verdad. Muchas gracias, Miguel, de verdad. Muy, muy buena la... El amor edifica, el amor levanta, el amor te lleva más lejos de tus propios límites. El amor te lleva más allá de lo que tú mismo no eres capaz de pensar, de tu capacidad a ir más lejos. Sí. Pero por eso mismo también es primero necesario buscar ese amor en Dios. Obvio. Por eso es importante primero ser sanado a nivel personal delante de Dios. Es el amor desinteresado. Es el amor desinteresado. O sea, que tú amas sin esperar nada, tú amas porque tienes ganas de dar antes de recibir. Y obvio, si la otra persona, que sea hombre o mujer, piensa igual, también va a decir, yo quiero dar. Y los dos al final se están dando mutuamente. Es eso que lo edifica a los dos. Exactamente. Sí, exactamente. ¿Están viendo la pantalla? Estoy compartiendo pantalla, no, ¿verdad? No veo nada yo. Okay. Ahí yo creo que van a ver. Ahora. Ok. Ya, ahora vamos aquí al número 4. Dice... No, ya se perdió otra vez. ¿Se perdió? Sí, no veo. ¿Ahí lo están viendo? Sí, yo lo estoy viendo. Sí. Ok. Entonces, vamos ahí al número 4. Dice, lee Santiago 4:8. Según este versículo, otro propósito general de Dios es, y ahí tenemos que completar, si seguimos este consejo, nuestra vida adquirirá un verdadero sentido. Santiago 4:8. Dice, Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien sus manos y vosotros, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Entonces, según este versículo, ¿cuál creen ustedes que es otro propósito para todos nosotros que Dios quiere que hagamos en nuestra vida? Cris, una pregunta. ¿A qué se refiere con eso de doble ánimo? Aquí en Santiago habla mucho del doble ánimo. Doble ánimo se refiere a una persona, en el capítulo 1 de Santiago, tú puedes leer después que dice que es como una persona de doble ánimo que es llevada por el viento, como las olas del mar. Entonces, una persona que, por ejemplo,
no tiene una dirección exacta, una persona que tambalea, una persona que no sabe a dónde va, que no sabe lo que quiere, que va de aquí para allá. Hay gente que un día dice, sí, yo quiero seguir a Dios, y después de una semana, no, yo ya no quiero. Hay gente que dice, hoy siento que tengo mucha fe, y mañana hoy siento que ya se me fue la fe. Generalmente cuando esto de doble ánimo tiene que ver con una persona que es guiada, que es más guiada, que se deja llevar por sus emociones que por la verdad, que por las convicciones. Ok. Ajá, Gracias. que tambalea. Entonces, según esto, ¿cuál es su voluntad de Dios, la voluntad de Dios para todos nosotros? ¿Qué piensan ustedes? Que dice aquí, si seguimos este consejo, nuestra vida adquirirá otro sentido, un verdadero sentido. Arrepentirnos y cambiar. Sí, arrepentirnos, muy bien. Y el más importante de todo, ¿por qué uno se arrepiente? ¿Cuál es qué es lo que sucede que hace que nos arrepintamos? Porque estén Nos ustedes. limpiamos. Más arriba, antes. Dice, acérquense a Dios. Por amor a Dios. Muy bien. Dice, acérquense a Dios, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien sus manos. O sea, lo que nos está diciendo aquí es que otro propósito de Dios para toda la humanidad es que nos acerquemos a Él. Así de sencillo. Si ustedes se han preguntado alguna vez, ¿qué querrá Dios de mí? ¿Qué esperará Él de mí? ¿Qué querrá Él este año para mi vida? Ya mismo, bueno, ya estamos en septiembre, ¿no? En 3 meses se acaba el año y uno empieza a preguntarse, ¿qué querrá Dios para mi vida el próximo año? ¿Y cuál será mi propósito para mi vida este año? Bueno, un propósito para tu vida es que te acerques a Él. Dice, acérquense. ¿Y Él, por qué Él se acercará? Fíjense, qué interesante. Dios anhela que todos los seres humanos se acerquen a Él. Y luego dice, y limpien sus manos. Es decir, que lo que primero sucede es que nos acercamos. Cuando uno se acerca a Dios y uno empieza a conocerle, a enamorarse de Él y a ver lo bueno que es inevitable que no queramos estar más puros y limpiar nuestras manos y arrepentirnos y querer cambiar. Entonces, lo principal que va a darnos un verdadero sentido a la vida es acercarnos a Dios. Cuando uno se acerca a Dios, todo es transformado, todo cobra sentido, todo tiene una razón, la vida tiene una razón. Porque antes, cuando tal vez decíamos, ay, yo no sé para qué vivo, estoy en depresión, no sé qué quiere Dios de mí, no, como les decía al principio, es como correr detrás del viento, poniéndome propósitos cada 2 años, y todo eso se termina. Bueno, cuando nos acercamos a Dios y le descubrimos, es como, wow, ahora la razón de mi vida es Dios. Mi propósito es vivir para que Él esté feliz, para que Él esté agradado conmigo. Entonces, su propósito es que nos acerquemos a Él y que nos arrepentamos, que cambiemos en lo que sea necesario. Pero si ustedes escuchan alguna vez una persona que les dice, yo no sé qué querrá Dios de mi vida, si escuchan alguna vez a alguien que les cuenta que está viviendo un momento difícil, un problema, y dicen, yo ya no sé qué más hacer, ya no sé qué querrá Dios conmigo, no sé para qué Dios me tendrá vivo todavía. Bueno, ustedes les van a contestar, bueno, Dios quiere que te acerques a Él. Y Él va a hacer todo lo necesario para llamar nuestra atención. Y Él está siempre buscando que nos acerquemos. Entonces, si cada vez tú te estás acercando más a Él, si tú te has acercado a Él, has cumplido un propósito de tu vida. Y Dios anhela que ese propósito sea cumplido. Ok, y vamos al siguiente, Marcos 16:15. Dice Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
¿Cuál sería otro propósito para todos? ¿Quién me quiere decir según lo que dice aquí? El propósito es ser utilizado, o sea, dejarse utilizar por Dios para predicar el amor de Dios. Exactamente. Un propósito para nuestra vida es que compartamos con otros acerca de cuánto Él les ama. Claro, porque si Dios ve que te has acercado al que estás feliz y que tú has descubierto una nueva manera de vivir, Dios anhela que le compartas a otros, que otros sepan también esta cosa maravillosa que has recibido de Dios. El anhelo de su corazón es ese, que otros puedan acercarse también. Fíjense que en el versículo anterior decía, acérquense. Y ahora en este versículo dice, ustedes vayan y hablen a otros. Es decir, mientras Dios llama a la gente a acercarse, Dios también nos dice a nosotros, tú ayuda a que la gente se acerque a Dios. Y cada vez que tú le ayudas a la gente a que se acerque a ti, tú estás cumpliendo con un propósito de Dios para la vida de todas las personas. Entonces, siempre que podamos, nosotros tenemos que tener esta, ¿cómo se diría? Esta apertura para que cuando tú te encuentres con una persona que dice, la verdad yo no sé qué hacer, no tengo sentido en mi vida. Si tú sí tienes sentido en tu vida, si Dios ha dado sentido a tu vida, si Dios ha mostrado que tienes un propósito en esta tierra, lo mejor que podemos hacer es decirle a esa persona, ¿sabes qué? Yo he vivido esto. Y no debemos quedarnos callados, porque no sabemos todo lo que puede suceder si uno comparte lo que Dios ha hecho en la vida de él. Porque tal vez eso puede ayudar a otro a acercarse a Dios. Y esa persona va a empezar a cumplir los propósitos de Dios para su vida también. ¿Ok? Entonces, otro propósito de Dios para nosotros es que ayudemos a otros a que se acerquen a Él. Anunciar a otros lo que Él ha hecho por mí. Eso es un acto de generosidad. No. Es como si yo tengo una comida muy rica y viene a visitarme alguien que yo amo mucho, voy a querer compartir con esa persona lo delicioso que yo tengo, que estoy comiendo. Es exactamente lo mismo. Si yo tengo algo espectacular y yo veo a alguien que no lo tiene, que no lo ha probado, yo voy a querer compartir ese gozo, ese amor de Dios. Y eso es un acto de generosidad hacia las otras personas. Y eso también Dios espera de nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta de esto hasta aquí? No. Ok, entonces vamos a parar aquí por hoy. Vamos a... hoy terminamos antes, porque bueno, mi esposo y yo tenemos una reunión después. Pero, por eso es que no hicimos un tiempo de alabanza, para más bien poder tener el tiempo que siempre tenemos sobre el estudio. Ahí en el grupo pueden seguir leyendo el estudio y todo lo demás, porque la próxima semana cuando nos reunamos vamos a hablar del específico, del propósito de Dios específico para nosotros. Y no se olviden que si tienen dudas o preguntas nos pueden escribir durante la semana. Pero acuérdense que lo principal es que Dios nos ha creado para conocerlo a Él, para acercarnos a Él. Si resumimos en una frase, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Es que conozcas a Dios, que tú lo conozcas, que te acerques y lo conozcas. Y que hagas que otros le conozcan. Conocer a Dios y hacer que otros lo conozcan. Y si conocemos a Dios, vamos a querer que otros le conozcan. Ahora, en cómo hacer que otros le conozcan, ahí puede entrar el llamado específico. ¿De qué manera yo lo puedo hacer? Pero lo más importante es que si alguna vez tú pensaste que no sabes para qué estás en este mundo, no sabes qué es lo que Dios quiere de ti, no sabes qué es lo que...
el propósito para tu vida, o que Dios no tiene ningún propósito para ti. Bueno, no es verdad. Hay un propósito para todos. Y es lo que estamos viendo ahora. Y este propósito para todos es algo que todos podemos cumplir. Y le va a alegrar el corazón a Dios y también va a traer bendición a nuestra vida. ¿Ok? Bien, gracias, Cris. Ok, entonces, vamos a orar para terminar. Y no se olviden de escribirnos si tienen preguntas. ¿Ya? Y tenemos todavía esta semana más con este tema. Y luego de que se termine la semana que empieza, yo les voy a mandar otro tema bien interesante. ¿Ya? Entonces ahí estaremos viendo los otros. Si ustedes quieren hacer estudios con otras personas, pueden. ¿Sí? ¿Quién me dijo algo? Yo, mijita. Sí, Ana. Mijas, por favor, a mí me está cortando cada vez el internet y yo de lo primero no entiendo el que dice el propósito o llamado específico. ¿Sí? De Jeremías 1:5, no entiendo ¿qué puedo poner de respuesta? ¿A Sí. quién habló? ¿A quién habla? Ok. La primera de Pedro es que Dios habló a todos, está hablando de manera general. Dice, hagan esto de manera general, pero no dice un nombre específico. En el del llamado específico, lo de Jeremías, Dios lo está diciendo a Jeremías, a una persona específica. Entonces, el llamado general es lo que Dios quiere que todos hagamos, que es las cosas que dice. Y el llamado específico, eso es cuando Dios le pide a una persona que haga algo específico, como a Jeremías. Por ejemplo, a Jeremías le dijo específicamente, te elegí para que hagas esto y esto y esto. Entonces, en esa pregunta, ¿a quién habla? Dios le está hablando a Jeremías. En cambio, ya, mijita, yo la primera puse a los incrédulos. ¿Está bien o no? Bueno, en ese versículo no dice, les digo a ustedes incrédulos. Solo dice, háganlo. O sea, lo dice como a la gente nomás, a toda la gente. No está especificando a quién. De todas maneras, no es a una persona específica. Entonces, el asunto es que el propósito de Dios, el llamado general, es lo que Él quiere que todos hagamos. Que es, todos. Claro, que es para todos. Que es disfrutar la vida, acercarnos a Él, amar a nuestra familia, tener una familia con respeto y amor, que es arrepentirnos, vivir una vida agradable. Todo eso es general para todos. Ya, mijita, gracias. Y los otros que no terminamos de ver hoy, que ahí ustedes lo van a ir viendo. Eso. Ya, gracias, mijita. Lo demás sí tengo. Ya, sí. Entonces, la próxima semana vamos a seguir viendo esto y no se olviden que todos podemos vivir y cumplir este propósito general. Así que yo les animo a pensar, Señor, ¿cómo más yo puedo hacer para cumplir tu llamado general? ¿En qué área yo me está faltando? O si ya lo están haciendo, hacerlo con alegría, saber que están cumpliendo el propósito en su vida y que eso está trayendo alegría al corazón de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos ahora. Señor, te damos muchas gracias por cada uno de nosotros. Yo te agradezco por la vida de Miguel, de Galo, de mi prima Vane, Señor, de la niña Ampari, de la niña Silvia, la niña Cristi, de mi mami también estuvo conectada un rato, Señor, y te agradezco por la vida de todos nosotros y de los que estuvieron escuchando, los que no pudieron conectarse. Señor, yo te agradezco, Señor, por los que van a escuchar el mensaje después. Y gracias porque tú nos diste un propósito en esta vida. Y ese propósito es hermoso, Señor. Tiene que ver con acercarnos a ti, con conocerte, con conocerte más, con agradar tu vida, Señor. Y queremos decirte que queremos cumplir ese propósito porque queremos agradarte con nuestra vida.
Señor, porque sabemos que agradándote con nuestra vida, nosotros mismos seremos felices en la tierra. Ayúdanos a disfrutar de la vida, ayúdanos a disfrutar de lo que hacemos, de lo que tenemos. Señor, saca de nuestro corazón la falta de gratitud, la queja, la crítica, Señor, porque eso no nos deja disfrutar de la vida y no nos deja cumplir con este propósito tuyo de que disfrutemos. Señor, ayúdanos a hacer todo lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a amar a nuestra familia también. Señor, ayúdanos a hablar a otros acerca de lo bueno que tú eres, a arrepentirnos también. Señor, y queremos pedirte que a medida que pasan los días, nosotros veamos que de verdad tú nos creaste con propósito, un propósito hermoso, perfecto, Dios. Y que, Señor, si en medio de nosotros alguna vez ha habido pensamientos de tristeza, de desesperanza, de pensar que no sé para qué vivo, no sé qué tengo que hacer. Señor, yo oro en el nombre de Jesús que pares de esos pensamientos, Señor, y que empieces a hacer, que podamos empezar a ver como que de verdad, Señor, tú nos creaste para cosas buenas, que tu voluntad de hacer para nosotros es buena, es agradable y es perfecta, como dice Romanos 12. En el nombre de Jesús te pido que esta semana nos ayudes a vivir así, como personas con propósito, como personas con esperanza, no como personas desesperanzadas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, y yo te pido también, Señor, que tú quiebres con todo tipo de desesperanza, Señor, todo tipo de ideas, prejuicios que a veces vienen contra nosotros, malos hábitos, Señor, de nuestros pensamientos, decirnos que no somos capaces, de que no podemos, de que todo nos sale mal, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a ser perseverantes, Señor, a ver que tú tienes un propósito con cada cosa que tú haces en nosotros y con las cosas que nosotros podemos hacer. Señor, yo te doy gracias porque tú no pides más de lo que podemos llevar, Señor. Yo te pido que tú bendigas y que muestres a cada uno, Señor, en cada familia representada, de los que verán el video también, Señor, que tú muestres tu propósito a la manera, a la escala personal, como también a la familiar, como a la con sus prójimos, como decíamos antes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, que tengan una linda semana a todos. Gracias, Cris. Un abrazo. Que Dios les bendiga a ustedes también. Besitos, abrazos, fuertes, 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 muchos besitos. Gracias, Cris y Carlitos. Una buena Chao. semana. Besitos. Que Dios Les les quiero bendiga. mucho. Chao, Amparito. Gracias, Chao, cuídense. Vane. Adiós, niñita. Adiós, Chao, niñita. Adiós, Silvi. adiós a todos. Adiós. Chao, Miguel. Adiós, adiós. Adiós. Chao, chao.